Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides. Mi nombre es Julián y esto es Pillando Capazo, la sección de debate de Radio Monotes. Empezamos, principiamos, es comencem. Que el discurso o la agenda informativa no son producto de casualidad y que, por contra, son un producto casi especular de la distribución del poder económico y territorial existente, se da por dicho y hecho. Por lo que no es extraño que ante un país centralista y radial como el nuestro, donde cada vez se concentra más riqueza, poder e inversiones en menos manos y territorios, el modelo de medios de comunicación sea también el de concentración y oligopolio informativo. Un modelo que, por defecto, produce una burbuja mediática y discurso oficial que deja fuera toda realidad que no sea útil para el poder y que solo se rompe cuando otras realidades, otros discursos, amenazan, aunque sea mínimamente, la reproducción o estabilidad de ese poder. Por eso resulta entre tierno y descorazonador que una de las grandes preocupaciones hoy en día de anteriores dirigentes estatales como Pablo Iglesias o Mariano Rajoy sea la España vaciada. Lo antaño folclórico, incorporado en un discurso para cumplir la cuota de campaña correspondiente, ahora de repente ha pasado a ser una amenaza para el discurso oficial del conjunto del país. ¿Quién nos lo iba a decir? A este estado de la cosa en lo territorial, a los medios de comunicación del país, que se le suma una eterna crisis a nivel global ante la digitalización de la información, la aceleración de las redes sociales y los nuevos formatos que se están generando, que parecen desplazar a los medios tradicionales del rol central que el periodismo ha cumplido en nuestras sociedades. Por todo ello, para charlar del estado actual de los medios de comunicación y de sus caminos futuros desde lo local y la proximidad, contamos hoy en Pillando Capazo con Chema López Juderías, director del Diario de Teruel. Bienvenido, Chema, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? En primer lugar, muchas gracias por invitarme, que tenía muchas ganas de participar en la tertulia de Monotes, de Radio Monotes. Muchas gracias a ti por venir, Chema. Contamos también con Alicia Martín, directora de Radio La Comarca. Bienvenida, Alicia, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy bien, muy contenta de estar aquí otra vez. Muy bien. Y por último, con David Pérez, miembro de Radio Monotes. ¿Qué tal, David Pérez? ¿Qué tal? ¡Qué sorpresa! Tú por aquí. Otra vez el mismo programa, ¿no? No, yo estoy aquí cubriendo ausencias, pero bueno, pasaremos bien y debatiremos. También tenía ganas de estrenarme en este Pillando Capazo, que nunca había podido estar aquí. Nunca habías podido estar como invitado oficial, ¿no? No, estaba en los backgrounds. Estabas entre bambalinas. Sí. Muy bien, pues vamos a empezar este debate con un primer bloque que hemos titulado ¿Eterna crisis del periodismo o cambio de paradigma? Como afirma el abogado y colaborador de opinión de New York Times, Tim Wu, en su Comerciantes de Atención, en un momento en el que el acceso a la información es prácticamente ilimitado, nuestra atención se ha convertido en un producto fundamental para el mercado. Vivimos tiempos de posverdad, fake news y búsqueda del clickbait fácil para capturar nuestra atención, mientras el periodismo tradicional languidece en medio de una eterna crisis que no parece tener una pronta solución. Una crisis atravesada por la extensión de la precariedad en las redacciones, una adaptación tardía al formato digital y la concentración de la información y el poder en pocas manos, cuando no directamente en fondos buitres. Os preguntamos, ¿cómo veis el estado actual del periodismo y los medios de comunicación? ¿Cómo se percibe esto desde un periodismo más centrado en lo local, comarcal y autonómico? ¿Se puede aspirar a otro modelo de periodismo? Bueno, si os parece, comienzo yo, para romper un poco el hielo. Perfecto. Yo creo que este cambio de paradigma que comentabas está siendo una realidad de un tiempo a esta parte. Pero también creo que la pandemia y todo lo que ha ocurrido ha puesto más de manifiesto todavía la necesidad de un periodismo tradicionalmente entendido, frente precisamente a esas fake news, a esos bulos, a esas cadenas de WhatsApp, a esa desinformación, ¿no? Y a esa sobreinformación que hemos vivido, que nos ha condicionado y que nos ha modificado incluso la forma de pensar. Por ese motivo, yo creo que los medios de comunicación, entendidos como veladores de la verdad, un poco, guardianes también, en cierto modo utópico, ¿no? Casi de lo que está bien informado, de lo que debería ser,
se hace más necesario, y más aún en el medio rural, el periodismo comprometido local, comarcal o autonómico, que trata de velar un poco porque sus ciudadanos estén informados en eso, ¿no? Y en lo que les afecta realmente. Bueno, yo coincido mucho con lo que acaba de decir Alicia. Yo lo que me haría es una pregunta. Si la crisis de modelo del periodismo es una crisis provocada por el modelo o es una crisis provocada por la crisis económica que ha afectado especialmente a los medios de comunicación. Yo, que ya llevo muchos años en esto, recuerdo principios de los años 2000, los medios de comunicación vivían un momento muy dulce en lo económico. Las empresas gastaban muchísimo dinero en publicidad. Las cuentas de resultados de los medios eran muy buenas, las ventas de periódicos eran estupendas, las audiencias de televisión, de radio, etcétera, etcétera. Había mucho dinero por ello y los medios pues tenían dinero para hacer cosas. Todo eso se truncó en la crisis del 2006-2007 y evidentemente eso coincidió luego con un cambio de modelo al que los medios de comunicación, y quien diga lo contrario miente, no nos hemos sabido adaptar. Ningún medio se ha sabido adaptar a lo que venía. A pesar de todo lo que se ha debatido durante años y años sobre el futuro de los medios de papel o no, de la radio tradicional o de la televisión tradicional, ninguno nos hemos sabido adaptar. Y luego ha venido la pandemia, que ha tenido una parte muy negativa, que ha sido la parte económica, que ha destrozado mucho a muchos medios de comunicación. Pero lo decía Alicia ahora mismo, yo creo que la pandemia ha puesto en valor, que es una expresión que no me gusta nada, pero que es así, ha puesto en valor el valor de los medios de comunicación responsables y sobre todo el valor de los medios de comunicación más cercanos. El Grupo La Comarca es un ejemplo, nosotros somos un ejemplo. Un ejemplo, no me refiero a un ejemplo como medios de comunicación, sino un ejemplo de lo que ha pasado durante la pandemia. Que cuando estábamos prácticamente a oscuras en marzo del año pasado, cuando empezó la pandemia, nadie sabía nada, no sabíamos ni cuántos contagios había en la provincia de Teruel. Yo creo que ese papel, todos los medios locales, ha sido fundamental para que la gente tuviera una información de lo que estaba pasando. Bueno, por seguir un poco el hilo, nosotros lo miramos un poco de fuera, porque al final somos un podcast muy pequeñito que intenta hacer algo. Nosotros no somos periodistas ni nos acercamos a eso. Pero sí voy a tirar un poco del hilo que ha puesto encima de la mesa Chema sobre la crisis económica. Y yo creo que también una crisis, digámosle, de representatividad, o aquí llamaríamos crisis de régimen y estas cosas, pero en el sentido de que creo que en tanto que los medios de comunicación han representado un poco también ese papel dentro de las democracias occidentales de ser como un organismo más de representación, no, pero sí, como un órgano más que participa y que interviene dentro de la democracia, y como muy ligado a ese desarrollo y expansión de las democracias occidentales. En cuanto a las democracias occidentales han empezado a entrar un poco también en crisis de representatividad, pues en cierta manera los medios de comunicación, que a su poder y su desarrollo también se han visto muy ligados a eso, también lo han hecho. Luego evidentemente hay como todo un trabajo de agresión, ¿no? Con todo el tema de las fake news, etcétera. Pero sí que en cierta manera yo no lo desligaría como una simple crisis económica, sino también muy vinculado a una crisis de representatividad que, igual que rompe la política y hace que entren actores nuevos, etcétera, también en cierta medida en la comunicación, como ese vehículo también muy linkado al desarrollo de las democracias, pues también entra un poco en esa crisis de representatividad, o en esa crisis de ser como los dominantes en la emisión del discurso. Y luego también volviendo un poco al tema de la pandemia y la revalorización de la información más de cercanía, más de proximidad. Esto creo que va en otro punto, pero va un poco ligado, ¿no? También hay una cierta vuelta a las cosas, digámosle, más cercanas, si se puede decir, en el sentido de es que lo grande tampoco nos acaba de representar. Es decir, a mí me flipaba, por ejemplo, que cuando se decretaba el estado de alarma, Al Rojo Vivo tuviera una unidad móvil en el aeropuerto de Barajas, pero no supieras absolutamente nada de lo que estaba sucediendo en el resto del país. Entonces, claro. Pero
Pero no te vayas tan lejos, David. Bueno, no te vayas tan lejos, sí. En Filomena, La Sexta tenía un cuadrito durante los informativos y los programas con la Puerta del Sol. O sea, estaba cayendo la de Dios en Teruel, en otras muchas provincias españolas, y tenían un cuadrito 24 horas al día porque estaban nevando en la Puerta del Sol de Madrid. Claro. Evidentemente eso no nos representa a los que no vivimos en Madrid ni a los que no vivimos en Barcelona. Mira, otro ejemplo que te voy a poner. Esta semana la semana pasada se presentaron los presupuestos generales del Estado. Yo cada mañana me gusta mucho mirar las portadas de los periódicos. Los periódicos nacionales hablaban en clave de Madrid y de Cataluña. Yeah. Todos los periódicos nacionales. Entonces, claro, yo como turolense, evidentemente a mí eso no lo entiendo. O sea, entiendo que tiene mucho poder Madrid, que tiene mucho poder Cataluña, pero abrir las portadas de los periódicos nacionales con que si se ha sido injusto con Madrid o se ha sido injusto con Cataluña en los presupuestos generales del Estado, obviando al resto del país, pues a mí evidentemente no me representa. Claro, y en ese sentido igual que con la pandemia, es decir, el verano pasado, el anterior, ¿no? Todos estábamos debatiendo sobre, ¿no? Pues se pusieron el país a debatir sobre que cerrar o no Madrid, con imágenes tremendas, que parecía Ayuso una presidenta de un jefe de Estado extranjero. Y todos estábamos debatiendo, o no hace falta irse a la pandemia, Madrid Central también, o sea, no sé, igual en Teruel hay que debatir más sobre la instalación de macroparques de renovables, sí o no, o otro tipo de debates relacionados con la transición ecológica. Y ceban tanto el debate en eso, que quizás pues eventos tan lamentables y tan trágicos como una pandemia, donde en realidad con la vorágine y con la cantidad de normas, etcétera, lo que te interesa no es tanto saber lo que sucede en el conjunto como en tu realidad más próxima, se vuelva a revalorizar en ese sentido, porque porque las cadenas generales están hablando de una realidad que te es totalmente ajena, y también porque al final tu realidad más próxima y la que tocas es también la que más te interesa, y no tanto los grandes fastos o los grandes relatos de Estado. Y en ese sentido sí que creo que juntando esa crisis un poco de representatividad, sí que se puede aspirar en cierta manera a otro modelo de periodismo desde esa lógica, desde la lógica de revalorizar quizás realidades que no son centrales, pero que, bueno, igual de aquí a nada son muy centrales para el propio Estado, ¿no? Y en esa lógica también se puede hacer otro tipo de periodismo desde esa perspectiva. Sí, yo creo que sí. Con el caso de la pandemia que comentábamos, se ha puesto de manifiesto también que la gente ha valorado el trabajo que los medios locales hemos hecho. Porque nosotros, por ejemplo, en la radio, desde que se inició la pandemia, llevamos diciendo todavía aún hoy el número de contagios diariamente. El diario, por supuesto, también lo vemos cada mañana en las páginas, pero es un trabajo diario, constante. Y la gente está ya esperando a ver cuántos casos hay en la zona básica de no sé dónde, a ver en el área de salud cómo ha ido. Y eso también pues es un trabajo constante que se ve recompensado, porque la gente, vale, muy bien, las grandes cifras nacionales de España, de Madrid, muy bien, pero lo que le interesa a la gente en general es lo que le ocurre a su vecino, lo que ocurre en su pueblo, o así es como yo lo entiendo, ¿no? También la concepción que tengo del periodismo local. Entonces, claro, hablar de Madrid y poner la televisión o abrir los grandes medios nacionales y estar hablando de Madrid, pues como si oyes llover, ¿no? Que se suele decir, hay mucha gente que puede intentar porque quiere saber evidentemente lo que pasa en su país, pero ¿le afecta eso? ¿No le afecta eso? También los grandes medios igual deberían pegarle un pensamiento, ¿no?, a esto. Lo que pasa es que los grandes medios, Alicia, poco a poco han ido cerrando la mayoría de las corresponsalías que tenían en provincias, se dicen ellos. Y eso es un drama. Y es un drama que ha ido pasando durante años y años y al que no le hemos dado ninguna importancia. O sea, ahora nos quejamos de que los medios nacionales pues apenas tienen cobertura más allá de Madrid o Barcelona, o País Vasco, o Valencia, o zonas muy, muy grandes, pero es que no tienen profesionales. O sea, todas las televisiones, casi todas las televisiones, salvo las teles públicas, no tienen corresponsales en muchas zonas. Aquí en Teruel, por ejemplo, Televisión Española tiene un equipo de un cámara y un periodista. Eso es un lujo. O sea, eso no lo tiene Antena 3, ni lo tiene La Sexta, ni lo tiene Telecinco, no lo tiene nadie.
Entonces, ese problema también ha sido porque los propios medios de comunicación han considerado que eso no era rentable. Yo creo que es un error, porque ellos siempre los medios nacionales tienen una rentabilidad centralizada, como todo. Es la realidad, la rentabilidad de Madrid. Madrid es rentable porque está el Senado, está el Congreso, la mayoría de los días abren con declaraciones políticas y por eso es rentable. Pero contar historias de Zaragoza o de Palencia o de Cuenca, pues no es rentable. Y eso es un drama que ha ido pasando a lo largo de los años, que se ha denunciado el cierre de las delegaciones. Y es que hacer un repaso, salvo las radios, que sí que es verdad que, por ejemplo, aquí en Teruel, pues Onda Cero, la COPE, la SER, pero es que fuera de eso no hay corresponsales ni equipos de trabajo que estén en el territorio. Entonces pasa lo que pasa, ¿no? Luego viene el tema de la España vaciada y vemos algunas cosas de cómo se han cubierto que dan un poco la risa, ¿no? Yo vi hace poco en un dominical un reportaje sobre la España vaciada y la pandemia en la que las fotos eran en blanco y negro. Y todos eran señores mayores con la gorra de la caja rural, con la azada en el huerto. ¿Esa es la realidad de la España vaciada? Pues no. Si tú te vas mañana a Yepuz, pues la realidad de Yepuz no es los señores mayores sentados en el pollo en la puerta del bar esperando a ir al huerto o jugando al guiñote. Esa no es la realidad. Pero esa es la realidad que a veces nos transmiten porque como no tienen ni idea y como es un poco pues el imaginario colectivo que tenemos todos de la España vacía y rural, pues así nos lo han contado. Y yo creo que eso es lo más triste de todo. Es un error y también se está descubriendo porque hay mucha gente que ya se ha dado cuenta de este proceso, ¿no? Vale que los profesionales llevamos o se llevan, ¿no?, denunciando esta cuestión mucho tiempo, pero ahora es cuando, por suerte, digamos que la España vaciada, la España rural, salta un poco a escena, es cuando se descubre, ¿no?, que realmente estaba vaciada, que está vacía, porque nadie le ha prestado atención salvo los medios locales. Y también eso genera un rechazo hacia Madrid, o al menos yo así lo interpreto desde el territorio. Otra vez con esto, otra vez con lo otro. Pero claro, es que es así. Es así la realidad que tenemos ahora mismo en cuanto a los medios nacionales. Por fortuna, los medios locales que nos mantenemos y que seguimos estando en el territorio, cumplimos ese papel de periodismo comprometido, porque, claro, no es hacer periodismo en el medio rural, es hacer periodismo rural. Y es trabajar muchas horas, y es dominar muchos temas, y es hacer muchos formatos, y es tener ojos y oídos en todos los sitios. Y claro, eso es imposible que lo tenga un medio nacional sin tener delegaciones y sin tener contactos en este extenso territorio, ¿no? Es muy complicado. Yo también lo entiendo, pero tiene que haber un interés. Claro, pero fíjate, Alicia, si habláramos, por ejemplo, ahora David ha dicho lo del tema de la crisis energética y las renovables y Endesa y el cierre de la central de Andorra, si pusiéramos al peso la cantidad de páginas que se han escrito en la comarca y en el diario de Teruel de Andorra desde el 2010, desde cuando se empezó a intuir que aquello no tenía nada de futuro, los dos medios locales de la provincia o los dos medios de papel de la provincia de Teruel dedicaron páginas y páginas a ese tema. Se ha hablado con todo el mundo, se ha analizado, se ha hablado de la transición energética. De repente, muchos medios descubren ahora el tema de Andorra, de la transición energética, y se echan las manos a la cabeza, que se ha cerrado, que una comarca afectada. Pero ¿cuánto hemos escrito nosotros y cuánto hemos hablado nosotros de ese tema? Y gracias a eso porque tenemos la sensibilidad, porque estamos en el territorio, ¿no? Porque esos son los temas que nos interesan. Es verdad que nosotros, y por hacer autocrítica, muchas veces pues nos centramos mucho en la política, en el ha dicho, en el no sé qué, y es verdad, pero también es verdad, y en defensa de los medios, que intentamos analizar el territorio y sobre todo dar voz a todo el mundo, que a mí eso me parece fundamental. Con el tema de las renovables, yo creo que se está dando voz a todo el mundo, que está hablando la plataforma de los paisajes, que está hablando Forestalia, que está hablando Endesa, que está hablando la gente del territorio, y a mí eso me parece fundamental, porque si en la provincia de Teruel no se debatiera sobre el tema de las renovables ahora mismo, significaría que tendríamos una provincia absolutamente muerta. Aprovecho un poco el pie que me da Chema, porque os habéis metido de lleno en el segundo bloque prácticamente, ¿vale? Y ahora que comentáis lo de la central térmica de Andorra, recuerdo que lo comentamos David y yo, y fue un meme en Teruel, creo que fue Teruel Memes el que lo publicó, cuando Íñigo Rejón decía qué bien, se ha cerrado una central térmica de carbón, ¿no? Y aquí era un auténtico drama, o sea, ese es el nivel de desconocimiento de la centralización mediática. Y aprovecho un poco para introducir las preguntas de este bloque, aunque ya las estáis tocando. Aparte de, si pensáis que es evidente
que sí que debe haber un proceso de descentralización mediática. ¿Creéis que la gente está cansada ha detectado y está cansada del madrileñocentrismo informativo? Y también, ¿creéis que la pandemia y todas estas cosas de las que estáis hablando hacen que se abra una oportunidad para medios como los vuestros para liderar esa descentralización informativa? Alicia, ¿contestas tú o contesto yo? Contesta tú si quieres, Chema. Bueno, yo creo que, a ver, tenemos una cosa buena afortunadamente ahora y es que tenemos acceso a todos los medios de comunicación del mundo. O sea, yo puedo leer hoy no entendería nada de lo que dicen, pero podría leer el New York Times ahora mismo o puedo leer la Gaceta de Palencia. Entonces, afortunadamente ahora, gracias a Internet, todos tenemos acceso a todos los medios del mundo. Yo creo que lo de la centralofobia de la que hablamos, pues a veces nos reímos mucho con lo del Madrid cosas, ¿no? Ahora cuando pasa algo, todo se mide en lo que pasa en Madrid. ¿Cuánta lava ha caído? Pues esto significa no sé cuántas puertas del sol. Bueno, a mí me hace gracia, ¿no? Lo que sí que es verdad que a mí me da rabia los medios tradicionales, porque bueno, luego a la larga pues hay muchos medios que tú puedes consultar y leer, pero que los medios tradicionales sigan con ese Madrid constantemente. Es que si tú ves cualquier informativo de la tele, salvo la tele pública a lo mejor, que es la que, como decía antes, tiene corresponsales y puede hablar de otras cosas, el resto es todo Madrid. Entonces, es desesperante. Yo creo que es desesperante y yo creo que sí que la pandemia sí que ha supuesto que mucha gente descubra los medios locales. Porque nosotros nos creemos que todo el mundo nos lee o nos ve o nos oye y no es cierto, evidentemente. Y sí que es verdad que la gente ha recurrido a los medios locales para informarse. Nosotros, por ejemplo, en la web del periódico hemos tenido un disparo durante la pandemia de visitas tremendo. Y eso lo ha provocado la búsqueda simplemente de información. A mí una cosa que me da mucha rabia y es que, bueno, nosotros, como bien decía Chema, hacemos seguimiento de muchos temas que afectan, ¿no?, a la gente que vive en el territorio, en la sociedad que nosotros también formamos parte, ¿no?, como periodistas, como personas, como todo. Y es que hay temas que nosotros le hemos dado seguimiento y que sabemos en profundidad más o menos lo que ocurre y que otros medios los descubren, como bien decía también Chema, y los tratan como algo exótico, como algo curioso y les dan como ese aire casi idealizado que no. O sea, es que muchas veces hablan de problemas y de situaciones que son dramáticas para los vecinos y lo tratan como un caso curioso o titulares tipo un pueblo de la provincia de Teruel y cualquier cosa, vendiendo también un poco ese tirón que Teruel existe llevado a la política nacional. Yo considero que afortunadamente, porque ahora todo el mundo ha descubierto Teruel. Teruel existe, es lo primero que te dicen cuando tú vas a cualquier sitio y dices, no, que soy de la provincia de Teruel. Ah, pero existe, no sé qué. Bueno, eso es bueno o es malo. Yo creo que es bueno, pero tiene que haber algo más allá, ¿no? Tienen que descubrir y profundizar sobre esos temas que a veces tratan como si fuera algo que simplemente les renta económicamente o que el clickbait que comentábamos antes y ya está. Hay que ver un poco más allá. Yo os voy a quitar un poco la ilusión, ¿eh? Yo creo que esto es flor de un día y que pasaremos a ser una anécdota. Cuando se pase la moda de la España rural y todo eso, volveremos a ser una moda. Y lo siento mucho ser así de duro, pero me parece que sí, que dentro de 5 o 6 años. Ahora vivimos en buenos tiempos, ¿no? Sí, ahora vivimos buenos tiempos, sí, es verdad. Porque, buenos tiempos para lo rural. Joder, yo me acuerdo aquellos debates de investidura pues sería Pedro Sánchez y otro era Rajoy, cuando Rajoy era presidente, de la España vaciada, de la despoblación. En aquellos primeros debates no se habló jamás y la gente yo lo he contado en varias veces en varias mesas redondas. Si tú analizabas lo que era el debate de investidura, a lo mejor de pasada alguien decía el compromiso con el medio rural y nada más. Y en cambio Cataluña, el encaje de Cataluña en España, bla, 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 era un constante en los debates. De repente eso cambió, la aparición de Teruel existe, el interés de los partidos políticos en el voto rural, porque sabían que era fundamental con la aparición de mogollón de partidos, porque cuando había bipartidismo esto era sota caballo rey, o sea, ganabas tú, ganaba yo, pero cuando apareció Podemos, apareció Ciudadanos, y etcétera, etcétera, pues se dieron cuenta de que el voto rural valía mucho y que un diputado de Soria, pues a lo mejor era mucho más importante de lo que ellos se creían, ¿no? Entonces sí que se empezaron a fijar. Por eso me temo que cuando
dejemos de ser importantes y dejemos de ser clave y los diputados de la España rural dejen de ser clave, pues entonces volveremos a pasar a ser una anécdota. Ojalá me equivoque, pero yo me temo que va a ser así. Yo tengo el mismo pálpito, la verdad, porque aquí solo gana representatividad en un momento en el cual te está todo tan concentrado, es decir, sí, bueno, hay reportajes del País, del Mundo o de, no sé, de La Sexta, ¿no? Que hace sextas columnas sobre la España vaciada, igual tiene... ni se sabe, pero como se ha puesto un poco trending topic el asunto, pero en realidad es porque por interés, claro. Claro, porque puede variar la geometría de ese, o los equilibrios de ese poder. Bueno, también te digo que son un poco miedicas porque a día de hoy, con un diputado ya, o sea, hay crónicas, no sé, el otro día venía una del Mundo que también, ¿no? Que es rollo, ¿cómo un hombre de Teruel puede decidir? También hay un poco de complejo, ¿no? Bueno, también refleja la mirada que tienen hacia lo rural, que es un poco lo que comentaba Alicia, ¿no? Un poco paternal, un poco de, pues eso, un poco folclórica, de museo, de sacarte en las fotos, de, ¿no? En blanco y negro y tal, y mira, aún continúa viviendo gente en los pueblos, ¿no? Un poco una mirada de zoológico, si se le puede decir, de algo exótico, que ahora, pues bueno, se organiza políticamente y es un poco decisivo, aunque bueno, la geometría está variable, a veces es decisivo, a veces no, o a veces te toca, y en realidad se ven un poco forzados para eso. También se ven forzados en... Yo soy que he notado un poco de decibelios, un poco de ¿no? Un poco más, no sé si de miedo, pero sí de agresividad en el discurso sobre la España vaciada, desde que anunciaron que se iban a presentar a las elecciones con una herramienta política, como también buscando cohesión, es decir, como el enésimo, digámosle, enemigo externo, que a veces ha sido Podemos, otras veces ha sido otra cosa, pero también un poco también en esa lógica de interés. Y yo también creo que si no se aguanta ese sujeto político, si se le puede decir, de la España vaciada, vamos, han vivido, pues bueno, volverá un poco a la misma visión de museo que a la que nos tienen acostumbrados para tratar los temas que nos afectan en cierta medida. Sí, yo de todas formas también quería partir una lanza, que luego se me olvidará y también lo quería decir, porque hay muchos periodistas de provincias que trabajan en medios nacionales y que hacen una labor estupenda y que han sido muy didácticos con sus propios jefes. Por Raúl Conde en El Mundo, por ejemplo, Enrique en el ABC, Anaí Gracia, que estuvo en El Español, son gente que son de Soria, de Guadalajara, de Teruel, de pueblos pequeños que han hecho una labor. Pero bueno, si hablas con ellos, siempre te explican lo mismo, ¿no? Que les ha costado siempre vender esos temas, les ha costado muchísimo venderlos en las redacciones porque supuestamente no interesaba, ¿no? Ahora de repente, pues como está el boom y como políticamente interesa mucho y como hay mucha incertidumbre con lo que pueda pasar con la España vaciada en las elecciones, pues entonces sí que interesa más, ¿no? Pero hubo años en los que les costaba mogollón vender cualquier tema que tuviera que ver con eso, probablemente por una cuestión economicista, ¿no? La provincia de Teruel, ¿cuántos son? ¿A quién le interesa este tema? ¿Cuántos clickbait voy a tener de una noticia relacionada con la provincia de Teruel, ¿no? Pues esa mira tan corta que se tiene muchas veces en los medios, o que tenemos los medios, porque incluso los medios provinciales y locales también la tenemos a veces, pues pasa lo que pasa y ha hecho que mucha gente tuviera que trabajar muy duro y creo que hay que reconocerle el trabajo que han hecho para visibilizar. En este punto yo creo, perdón, que Chema, ahí lo que decías, que yo creo que los periodistas que hemos vivido, que procedemos del medio rural, tenemos una cualidad que a lo mejor no se tiene en otros lugares, ¿no? Si naces en otros lugares, y es el compromiso con tu tierra. Los ejemplos que ponías, por ejemplo, se han ido de aquí, han tenido que marcharse de aquí, pero siempre guardan como eso, ¿no? Y eso es lo que les motiva a querer que sus pueblos salgan, a querer que sus demandas y las de vecinos, al fin y al cabo, sean atendidas, y es lo que nosotros también vivimos en el territorio. Yo, que soy también de aquí, es que para mí es importante a lo que demos voz y a lo que no demos voz, porque es un periodismo comprometido, porque es que yo estoy en esa sociedad, es que yo formo parte de todo eso, y es la mayor virtud
Y también la mayor responsabilidad, ¿no?, que tiene el periodismo rural, o así lo veo yo. Y esta gente que he citado, sobre todo, ha hecho información siempre en profundidad. O sea, ha huido del tópico, ha huido de la información vacía, de la tristeza de los pueblos, y ha contado cosas siempre muy interesantes, y yo creo que eso hay que reconocérselo, ¿no? Pero que son casos puntuales, o sea, que son personas muy comprometidas, ya no con su territorio, sino con el problema de la España vaciada, o con el problema de la despoblación, o con el problema del injusto reparto de las infraestructuras que siempre se ha hecho en este país, y que a través de sus medios, que tienen mucho poder, pues han intentado colar la cuña, y creo que eso hay que reconocérselo y agradecérselo, ¿no? Porque hablar en el diario de Teruel de despoblación es muy fácil. Llevamos hablando desde los años 60, porque si vas a la hemeroteca, en los años 60 ya había gente que alertaba sobre el problema. Pero colar un reportaje sobre la despoblación en un periódico como El Mundo, pues es más complicado. Sí, yo creo que también ese compromiso, también es verdad que evidentemente no se cuentan ni infinitamente con los medios que cuentan, con pues el personal y la capacidad que cuentan los grandes medios de comunicación, y lo estoy hablando desde un podcast que hacemos estos dos personajes que estamos aquí hoy hablando. Pero sí que en cierta medida, aun teniendo esa capacidad que ¿no? Aun teniendo esa contra, los medios locales también tienen un margen de no solo tocar otros temas, sino también tocarlos de otra manera. Que a pesar de que el resto tengan pues eso, más medios, más gente, más capacidad, no son capaces. También en cierta manera por esa burbuja que les rodea. Y también yo aquí voy a ser un poco más político, porque también entiendo que más allá del discurso cultural o la representatividad que tenga la España vaciada dentro de pues la relación territorial que existe dentro de España, la España vaciada también es útil para cosas como las que estamos viendo hoy en día. Es decir, si tú dejas vacío el 70 y pico % del territorio, te es más fácil instalar cosas que antes no puedes instalar en otros sitios. Es decir, seguramente inconsciente, y no es un link directo, una relación directa, pero también a cierto poder le es operativo que eso continúe así, y que esa imagen y ese estigma de un sitio sin oportunidades en el cual vivir también les es operativo en ese sentido. Y eso también, la actividad de los medios locales más de proximidad también puede ayudar a romper a ese estigma, si se le quiere decir, y también a representar, ¿no? el medio rural, el mundo rural, como un espacio donde, joder, también no solo pasan cosas, sino que también se debate, hay un debate como puede haber en el Congreso de los Diputados sobre cosas trascendentales como la transición energética o cualquier otro tema más trascendental. Es decir, que no solo de lo universal o de las cosas importantes se habla en un espacio, también se pueden hablar de esas cosas en otros sitios y de otras maneras mucho, incluso más sanas que en los grandes centros comunicativos. Fíjate, yo creo que lo que te referías... Perdón. No, tira, Alicia. No, que en lo que te referías pienso que es la cercanía, ¿no? Que tenemos los medios de comunicación, cercanía entendida en cuanto al territorio, a la distancia, pero también en cuanto a la cercanía, no sé cómo explicarlo, moral afectiva. Es que las fuentes con las que tratamos es que nos conocen, es que nos conocemos, es que no es lo mismo que te llamen de Zaragoza o de Madrid, oye, que cuéntame esto, que una persona con la que a lo mejor ya has tenido que tratar, o que vive en el pueblo de al lado, o que puede tener referencias tuyas, o que tú puedes tener referencias de él. Eso es una mayor responsabilidad, pero también tiene esa parte muy positiva de que hay más confianza y de que en cualquier caso necesitan algo, pues también te llaman. Eso yo dudo que ocurra en otros medios. Yo tampoco tengo una gran experiencia, ¿no? Pero a mí me pasa en la comarca y también te hace sentir importante como periodista, te hace sentir que tu trabajo es valorado y que tu trabajo cumple una función, ¿no? Más allá de, no sé, del día a día en el que estás metido y que tienes que hacer millones de cosas. Es que hay como algo más. A lo mejor es una visión un poco también optimista, ¿no? Pero bueno, igual Chema es un poco más duro con esto. Bueno, yo creo que ahora que lo...
Ahora, perdón, Chema, ahora que lo mencionas, que hace un rato que lo quería comentar, creo que un gran ejemplo de esto es precisamente el programa al que vinisteis, Alicia, tú y tus compañeras, a hablar sobre todo el seguimiento que hicisteis sobre el crimen de Andorra. O sea, me parece un paradigma de justo lo que estás comentando, ¿no? Y animo a los oyentes a que si no lo han escuchado, lo escuchen, porque la verdad es que fue un pedazo de programa. Y aquí ya, Chema, te doy la palabra. No, yo dos cosas al hilo de lo que decía David. A ver, lo de la tierra callada de la Bordeta les venía muy bien, evidentemente. O sea, cuando la tierra callada que cantaba la Bordeta no molestaba, pues siempre venía bien políticamente, pues porque es verdad que en Teruel hasta el 99 fuimos la tierra callada y no protestábamos y la autovía se eternizaba, la autovía a Zaragoza y a Valencia, y el tren estaba a punto de cerrarse y no había helicóptero medicalizado y éramos la tierra callada y veníamos muy bien. Evidentemente, cuando alzas la voz, pues te conviertes en algo incómodo, y es lo que ha pasado con la provincia de Teruel, evidentemente. Yo, de verdad, creo que con nuestros errores, porque al final parece que cuando hablamos de nuestros medios todo lo hacemos bien, y no es verdad, y cometemos muchísimos errores todos los días y tenemos que reconocerlo, y a veces que metemos la pata, pero yo creo que hoy en esta tertulia sí que hay dos medios de comunicación que, con todos los debates que hay en torno a la provincia de Teruel, siempre hemos estado allí en los debates. Hemos estado en los debates del cierre de la térmica, hemos estado en los debates de la inseguridad ciudadana a raíz del crimen de Andorra, hemos estado en los debates de las renovables. O sea, lo que pasa es que a mí me parece muy importante darle voz a todo el mundo. O sea, hay veces que la gente te reprocha, no sé, nosotros publicamos una entrevista con el presidente de Forestalia y la gente te critica, ¿no? Bueno, pues el presidente de Forestalia tiene derecho a explicar sus proyectos en el Matarraña y en el Bajo Aragón, y la empresa tiene su derecho a que la gente conozca su opinión sobre los proyectos. Pero a la vez que haces eso, le tienes que dar la voz a la plataforma de los paisajes, le tienes que dar voz a la gente que se opone a los proyectos y a la gente que defiende los proyectos. Y creo que ahí está la clave. Y creo que ese sectarismo que a veces tienen los medios nacionales, cuando estoy a la izquierda o estoy a la derecha, eso en los medios provinciales y locales, con todos nuestros errores, insisto, porque nadie quiero que luego diga, no, es que parece que todo lo hagáis bien. No, es verdad, con todos nuestros errores, pero creo que esa labor periodística de dar voz a todo el mundo sí que lo hace. Hay gente que le gusta que le demos voz a todo el mundo y hay gente que no, pero creo que eso yo sí que defiendo el papel, no solo de los dos medios que estamos aquí, sino de todos los medios, pues de las radios y de los medios regionales o sea, provinciales, que sí que le damos voz a todo el mundo y todo el mundo tiene derecho a opinar, porque con el tema de los eólicos, que ahora se habla tanto, pues hay gente que está a favor y hay gente que está en contra. Hay mucha gente en contra y hay mucha gente a favor. Y creo que todo el mundo tiene derecho a contarlo y que aparezca en el periódico, porque nuestra labor también es un poco didáctica, ¿no? Nosotros tenemos que explicar lo que está pasando, tenemos que explicar los proyectos, tenemos que explicar la gente que se opone y los motivos por los que se opone. Y en ese aspecto yo de verdad estoy muy tranquilo. Creo que estoy muy tranquilo, por lo menos en el medio que yo represento, que lo hemos intentado hacer desde el primer momento, con nuestros fallos y nuestros aciertos, evidentemente. Yo estoy de acuerdo contigo, Chema, en que evidentemente nadie es perfecto, ¿no? Tratamos de hacer las cosas bien. Hay una preocupación por dar voz a todo el mundo. Y esa preocupación y ese interés y ese esfuerzo también, que por otra parte lo es, a veces no se ve del todo representado, ¿no? O no acaba de calar en la sociedad, pero bueno, es nuestro deber y creo que cumplimos con él. Sí, y yo al respecto de eso creo que hay muchas veces que, claro, esto es muy fílmico y que bueno, a veces se atiza un poco, ¿no? De pensar los medios de comunicación, ¿no? Como ese espacio oscuro, ¿no? Donde te cuentan y tienes un enlace en tal partido, te cuentan en un despacho, ¿no? Hay como una mística de eso. Luego, entiendo, vosotros sois más periodistas, lo viviréis más cotidianamente y más en espacios más de proximidad, que es totalmente distinto. Pero hay como un mito, ¿no? Ahí mental, ¿no? Como que el periodista opera en la sombra, ¿no? Y mueve los hilos y igual a veces ante informaciones que son controvertidas o pues eso, se da voz a ambos lados, etcétera, se tiende a interpretar todo bajo ese prisma y ese marco de bueno, aquí es que en realidad están favoreciendo a porque mira, son unos vendidos o tal. Bueno,
a veces la realidad mucho más, más sencilla y mucho menos compleja y más pragmática, por así decirlo. Pero bueno, aún así eso, en otros sitios es inviable que se dé. Es decir, en otros sitios ni siquiera se dejaría hablar a las plataformas en contra, por ejemplo. O sea... Sí. Y en otros sitios no se dejaría hablar a las empresas. O sea, es que eso es así. Y eso pasa y todos sabemos lo que pasa con el periodismo y con algunos medios. Pero en este caso yo siempre he defendido que creo que hay que darle voz a todo el mundo, porque lo he dicho al principio del debate. Si la provincia de Teruel no estuviera debatiendo ahora sobre los eólicos, si estuviéramos diciendo, bueno, tantos proyectos se van a instalar en tal sitio y no se estuviera debatiendo sobre eso, significaría que teníamos una provincia muerta, porque nos estamos jugando nuestro futuro, ¿no? Entonces, yo respeto mucho las opiniones a favor y respeto mucho las opiniones en contra. Creo que además con el tema de los eólicos es el territorio que tiene que hablar, porque la gente que le va a persiana en un pueblo del Matarraña o ha invertido sus ahorros en un hotel rural es quien tiene que hablar y quien tiene que decidir eso. Porque yo no soy nadie desde Teruel Capital porque los molinos no los van a poner en la Plaza del Torico. Bueno. Entonces, yo creo que son ellos los que realmente tienen que hablar y por eso se les tiene que dar la oportunidad de hacerlo y abrir las tribunas de opinión de los periódicos y hacer entrevistas a todo el mundo y cubrir cuando hay una manifestación, pero cubrir también, dar una información cuando una empresa presenta un proyecto. No sé, creo, igual estoy equivocado, pero es que me parece el ABC del periodismo y el ABC de un tema tan importante como ahora mismo, ¿no? En Teruel, supongo, yo no lo recuerdo, pero habría debate cuando se instaló la central térmica de Andorra. Seguro que hubo debate y que hubo gente que se opuso. Y la Bordeta contaba hace muchos años que él se opuso a la llegada de la Opel, que criticó la llegada de la Opel a Zaragoza y luego decía, bueno, pues mira, nos ha dado puestos de trabajo y en Zaragoza y él se opuso, ¿no? Y una serie de gente de la política aragonesa se opuso en su momento al desembarco de la Opel. Entonces, bueno, pues por eso es importante el debate y luego pues que tenga lo que tenga que pasar, pero que todo el mundo tenga las armas suficientes para opinar sobre esos temas. Yo estoy de acuerdo con Chema, no puedo decir nada más. Pues, si os parece, pasamos al tercer y último bloque del debate que se titula Nuevos formatos para nuevos tiempos, otra amenaza para el periodismo. Y es que hace unas semanas un provocador tuit afirmaba que a este paso llegará el día en que todo el mundo estará emitiendo y nadie escuchando. Mientras llega ese momento, el éxito de nuevos fenómenos comunicativos como la explosión del podcast o las emisiones en streaming parecen asentar unos formatos que han venido para quedarse. La democratización, entre comillas, del acceso y producción de la comunicación, así como el tratamiento de temas e intereses generalmente fuera de la agenda informativa, hace más atractivo hoy día para muchos sectores sociales invertir más tiempo, recursos y atención en estos nuevos formatos que en la oferta del periodismo tradicional. Os preguntamos, ¿creéis que se trata de una cuestión coyuntural o vienen para quedarse estas nuevas formas y formatos comunicativos? ¿Hasta qué punto pueden convivir con el periodismo tradicional? ¿Están más a resguardo de este fenómeno las cabeceras más pegadas al territorio o tendrán, por el contrario, más dificultades para adaptarse a este nuevo paradigma que se abre? Yo creo que los nuevos formatos son tan solo nuevas herramientas de hacer periodismo y si lo vemos como algo negativo es un error. El problema es cómo nos adaptamos o cómo los medios tradicionales se adaptan a esos formatos y si quieren o no quieren estar en ellos. Para mi forma de entender es necesario seguir los tiempos, ¿no? Y subirse estos formatos. A veces es complicado porque supone un mayor esfuerzo, una distribución también del trabajo, del personal, pero no lo veo como algo negativo, sino como nuevas oportunidades, al fin y al cabo, de seguir haciendo periodismo. Lo que no podemos hacer es pensar que cualquier podcast o que cualquier emisión en streaming es periodismo. Lo tienen que hacer periodistas, tiene que haber un medio de comunicación detrás. Al fin y al cabo, los formatos son herramientas de hacer y nuevas formas de hacer nuestro trabajo. Yo creo que los nuevos medios estos no están para quedarse porque dentro de 4 días surgirán otros diferentes y dentro de nada haréis una radio que seréis hologramas y no seréis personas, nos estaremos viendo ahora porque seremos hologramas. Machine learning, sí. Sí. Entonces esto evoluciona dentro de nada seréis los compact discs de
los compact discs de entonces, ¿no? Que desaparecieron. Pero a mí me parece muy interesante. Todos los movimientos que se están haciendo me parece muy interesante. Me parece muy interesante, no porque me hayáis invitado y porque estoy aquí, pero me parece muy interesante lo que hacéis, porque hacéis algo diferente a lo que ha hecho todo el mundo. Luego surgirán otras cosas, pues ahora que se discute mucho sobre el tema de Ibai, Twitch y todo eso, pues hombre, hay cosas que son muy interesantes que se hacen en esas plataformas y hay auténticas mierdas, eso nadie lo puede negar, pero claro, eso también pasa en los medios de comunicación. Hay gente que lo hace muy bien y gente que lo hace muy mal. Entonces, a mí sí lo que me gustaría es que a los chavales, sobre todo en los colegios, que creo que es lo fundamental, la educación de los chavales, les explicara un poco a la hora de seleccionar lo que escuchan, lo que ven. No decirles lo que tienen que ver o escuchar, sino contarles lo que es una fake news, cómo detectar una noticia falsa, cómo detectar un programa de televisión que te está contando mindongadas. Todo ese tipo de cosas a mí sí que me gustaría que se hiciera, más que nada para que los chavales tuvieran también herramientas, ¿no? A la hora de enfrentarse a este volumen de información que no hemos tenido en la vida. O sea, que es lo decía antes, yo ahora mismo puedo estar leyendo el periódico de Palencia y antes era imposible conseguir un periódico de Palencia, a no ser que te lo mandaran por correo. Entonces, con esta sobresaturación de información sí que sería interesante que los chavales tuvieran una educación de pues eso, de las fake news, de las noticias falsas, de los programas. Hay programas de televisión en las televisiones nacionales que no cuentan noticias muy verdaderas, y eso me parece un gravísimo problema porque hay mucha gente que lo puede ver y se puede ver influenciado por todo eso, y con la pandemia lo hemos visto, lo estamos viendo. Entonces a mí eso sí que me parecería interesante, pero medios así me parece muy bien, y luego el futuro de los medios es que como nadie sabemos lo que va a pasar. Yo llevo escuchando que se van a cerrar los periódicos de papel desde hace 20 años. El año que viene van a cerrar la mayoría de los medios de papel. El papel se ha muerto. Bueno, pues el papel aguanta. Lo decía ahora mismo Alicia, pues son formatos y no sé, y antes pues la radio se escuchaba en un aparato y ahora la escuchas en el teléfono o escuchas un podcast. O sea, yo ahora no tengo por qué escuchar la ventana de la cadena SER, escucharla ahora mismo, la puedo escuchar esta tarde o esta noche o dentro de 3 días o cuando hago un viaje. Entonces son nuevos formatos y a mí me parece muy interesante lo de trabajar los nuevos formatos. Evidentemente, los medios tradicionales tenemos muchos problemas porque también lo decía al principio, no nos hemos sabido adaptar. O sea, no nos hemos sabido adaptar tampoco porque no hayamos querido, sino porque nosotros tenemos un problema. Y en eso seguro que Alicia me da la razón. Nosotros estamos ahora mismo haciendo un periódico para mañana. Pero es que mañana por la mañana, a las 8 de la mañana, estamos preparando un periódico para el día siguiente. Y lo que estamos haciendo hoy, mañana se ha muerto. Entonces, todos los días del año, en nuestro caso, sacamos un periódico a la calle. Todos los días, salvo las 3 fiestas que hay en el periodismo de papel. Pero estamos preparando un periódico para mañana y para el siguiente. Y estamos preparando una revista sobre la Feria de la Trufa y un especial de fin de año y un suplemento sobre construcción y otro sobre, no sé, sobre cualquier cosa. Entonces, los medios no tenemos tiempo para reflexionar y para pararnos a pensar, ¿no? A veces, que no se puede hacer, evidentemente, sería bueno que los medios tuviéramos un mes parados para reflexionar hacia dónde queremos ir. Pero es que se nos come el día a día. En esto estoy súper de acuerdo porque es así. En la radio también lo llevamos pues el día, al minuto, nunca mejor dicho, porque es muy exigente. Es un trabajo que necesitas estar con tu plena atención para que todo salga bien en el día a día, y eso te impide de alguna manera el mirar un poco más allá o el ver hacia dónde van las tendencias o el ver cuáles pueden ser los diferentes cambios. Y a mí me parece una pena. Yo hay muchas cosas que me gustaría estar haciendo y que no puedo estar haciendo porque el ahora me lo impide en cierta manera o me come todo el tiempo que yo tendría para poder ver nuevas ideas en nuevos formatos, poder ver en qué plataformas me gustaría estar como medio de comunicación. Es muy complejo y también a lo mejor deberíamos dar un pensamiento. Yo un mes lo veo bien, Chema. Un poco más. El mes de agosto, ¿no? Cerrar los medios del mes de agosto. Pero es que no nos da tiempo. Entonces, y luego también nos vemos superados muchas veces, ¿no? Con las redacciones que tenemos, que somos poca gente. Yo siempre pongo el ejemplo. Hace 15 años yo iba a cubrir un accidente en una fábrica, por ejemplo, a las 9 de la mañana y hasta las 11 de la noche no tenía que tener la noticia escrita. La tenía todo el día para hablar con fuentes, para preguntar lo que había pasado, para intentar hablar con el herido, para 1000 cosas. Ahora no. Ahora te come porque tienes la web, tienes que dar un avance, tienes que... Bueno, ya vosotros con la radio, con los podcasts, con la televisión por internet, o sea, eso ya es una auténtica locura. Antes un periodista de un periódico de papel
pues tenía todo el día para hacer una información. Ahora, y luego, claro, la información fluye de tal manera y hay tanta información ajena que te va llegando por todos los lados que gestionar todo eso es muy difícil. Y yo sigo pensando que los medios hemos sido incapaces de gestionarlo, no por nada, sino porque ni tenemos tiempo ni hemos... y tampoco, también hay que tener en cuenta una cosa. O sea, la tecnología ha democratizado la información, evidentemente, pero para las empresas, y en nuestro caso somos un medio público y no nos afecta tanto, pero para las empresas el rentabilizar la publicidad en Internet, por ejemplo, es un drama. Entonces, no se pueden tener las reacciones que se tenían antes, no se tienen los ingresos que se tenían antes. Todo eso también hay que sumarlo a toda esa crisis del periodismo de la que estamos hablando. Claro. Menudo rollo os meto cada vez que hablo. Yo creo que aquí hay un poco, por un lado, un poco de arrogancia por los nuevos. Es decir, esto me recuerda cuando el 15 me inventaba la política en este país. Un poco ahí, ¿no? Vamos de nuevos y nos pensamos que estamos inventando aquí la rueda y en realidad no. Entonces, creo que se junta eso. Y luego también creo que se junta un poco al hilo de una reflexión que ha hecho Chema, que a mí me está dando la sensación de que estos nuevos formatos un poco están perdiendo la oportunidad de precisamente para eso que comentaba, es decir, un medio de comunicación y además ahora a la velocidad que van las noticias y la información, muchas veces se queda tiempo sin para la reflexión o para pararse a pensar o tal, porque la inercia de la actualidad se te come. Entonces, a mí me está dando la sensación de que estos nuevos formatos de streaming, podcast, es verdad que podcast muy interesantes, muy reflexivos y la verdad, o sea, podríamos recomendar varios de aquí, que además son amigos, pero me da la sensación de que hay muchas más cosas que están perdiendo la oportunidad de aprovechar ese espacio de reflexión. Es decir, nosotros cuando montamos esto, más o menos teníamos claro que no podíamos ser un medio de comunicación porque ni tenemos los conocimientos ni los estudios ni nada, ni evidentemente, competir, eso es ridículo, o sea, somos aquí unos advenedizos de nada, entonces, pero sí que aprovechar como ese espacio un poco más de reflexión, muy muy partisana, si se le puede llamar la del calificativo, sí que lo podíamos un poco jugar. Y esa fue un poco la idea. Pero claro, me da la sensación de que continúa habiendo mucho material de consumo rápido, mucho fast food en ese sentido. Es decir, y que cualquier cosa que dura más de 45 segundos es como que se le hace bola a la mayoría. No vale. Claro. No vale. Claro. Desde luego, sí. Entonces yo creo que eso es un problema, no solo en temas de información o más o menos reflexión, es un problema social, diría que antropológico. Es decir, en el tema de atención, una sociedad de déficit de atención bestial que si le das un poquito más de ese tiempo es como aburrido. Y no es aburrido, pero, ¿sabes? Como que se ha acostumbrado a que las cosas duran eso, ¿no? Y evidentemente eso se ha, digámosle, yo al menos veo que se ha como amplificado todavía más con este tipo de nuevos formatos, de esta explosión de streamers, etcétera, ¿no? Y por ese lado yo creo que se ha perdido una gran oportunidad de momento de hacer algo más allá de los medios de comunicación, porque al final los nuevos formatos se reducen a una competición con los nuevos con los anteriores medios de comunicación, con radios, teles, etcétera. Y no es así, porque van a otros públicos y pueden convivir perfectamente y pueden hacer diferentes maneras. Pero sí que creo que los nuevos formatos han perdido esa potencialidad de hacer algo que los medios de comunicación les cuesta un poco, que es como eso, reflexionar, etcétera. Yo creo dos cosas. Una, que el mercado, por decirlo de alguna manera, acabará limpiándolo y quedará quien cuente cosas interesantes. O sea, ahora hay una explosión, lo decía hace un momento Julián, ¿no? Con lo del tema de que habrá mucha gente emitiendo, pero nadie escuchando. O sea, no habrá nadie escuchando lo que está emitiendo. Tiene toda la razón, me parece una frase acertadísima. Pero eso, yo creo que al final el propio interés de la gente será el que lo irá limpiando, ¿no? Ahora todo el mundo se abre una cuenta de Twitch e intenta
retransmitir a través de Twitch. Pues habrá llegado a llegar un momento en el que la gente que no cuente nada interesante se irá fuera. Vosotros, por ejemplo, lleváis 3 temporadas, me parece, ¿no? Sí, esta es la tercera. Si no se hubiera escuchado ni Dios, pues probablemente ya habríais dejado esto, Bueno, y ya hubierais tampoco nos escuchamos. Claro, pero ya hubierais dicho, oye, vamos a otra cosa, que esto no nos hace caso ni Dios. Entonces, yo creo que es la propia gente la que limpia esas cosas. Y yo creo que es que todos estos formatos no tenemos que verlo como competencia, sino como complemento. Y eso es lo importante. Ya no solo estos formatos, sino los medios de comunicación. O sea, por ejemplo, que la provincia de Teruel tenga 2 periódicos de papel en la calle, eso es un lujo para una provincia como la de Teruel. Yo no puedo ver a la comarca como un competidor, sino si a la comarca le va bien, yo sé que a mí me va a ir bien. Cuando digo a mí, digo a Diario de Teruel, le va a ir bien. Y si a la SER le va bien, a Onda Cero le va a ir bien. Si hay oyentes de radio, se repartirán. Entonces, por eso a mí, cuando se habla de la competencia entre los medios, es que no lo he entendido nunca. Es como lo de las famosas exclusivas, podido ir o poder leer en tal sitio. Es que yo no me creo esas cosas, al revés. Creo que todo es un complemento y que todo es importante. Y que si a los medios de comunicación en general les va bien, a todos los medios les va a ir bien. Y si les va mal, les va a ir mal. Entonces, con esto pasa lo mismo. Y estos formatos, pues habrá quien aguante y quien no aguante, y quien aguante lo hará bien y tendrá su público. Y somos muchas personas y mucha gente, y hay gente para todo, que se dice. Yo creo que también respecto a este boom, ¿no?, que está habiendo a través de, lo comentábamos, Twitch o diferentes plataformas en streaming, que todo el mundo está ahora metida y que les parece lo más, creo que a su vez está empezando a provocar ya el desinterés o la saturación, porque hay mucha gente ya que ni siquiera consume esas aplicaciones, o que dice, bueno, que es que yo ya, como que ese tiempo ya ha pasado, ¿no?, que está empezando a la curva a descender, pero es que es un ritmo natural. Primero da hacia arriba, luego se mantiene un poco y luego va bajando. Es que pasa con todo. Afortunadamente los medios tradicionales nos mantenemos ahí porque hemos ocupado un papel dentro de la sociedad y lo seguimos ocupando, pero esto tiene un papel dentro de la sociedad. Estos tipos de plataformas que no sabemos muy bien de dónde han salido, dónde pueden salir, no sé si lo tienen o no. Hay mucha gente ya que estoy advirtiendo que ya pasa, que ya no le interesa esto, a pesar de que haya consumido muchísimo Twitch o haya consumido muchísimas retransmisiones de diferentes cosas. Ya se ha saturado y esto, como bien dice Chema, se caerá por su propio peso, yo creo. Acordaos de Blogspot, de cuando nacieron los blogs. Todo el mundo se montaba un blog, todo el mundo escribía en un blog y todo el mundo pretendía ser la libreta de Van Gaal, que tanto éxito tuvo hablando de cosas de fútbol, ¿no? Todo el mundo quería ser la libreta de Van Gaal, o todo el mundo quería ser cualquier blog que triunfara, y no puede ser. Pues al final todo el mundo se abrió un blog y todo el mundo acabó cerrando un blog. Pero hay gente que todavía mantiene blogs abiertos que cuentan cosas muy, muy interesantes, ¿no? Incluso blogueros que acabaron siendo contratados por grandes medios de comunicación porque lo que hacían era interesantísimo y les dieron una plataforma a través de los medios tradicionales para llegar a más gente. Entonces yo creo que eso simplemente es una cuestión de moda, y habrá quien aguante y quien no aguante. Y luego, insisto, o sea, dentro de 4 años lo de Twitch ya no existirá otra cosa, y los podcasts ya no existirá otra cosa, y toda la tecnología irá avanzando lo suficiente como para que vayan cambiando las cosas. Y veremos a ver si en ese cambio se nos llevan por delante a los medios tradicionales o no. Ese es el gran debate. Esperemos que no. Respecto a la convivencia o no, yo creo que es necesario, que aporta, porque si no, no estaríamos aquí tampoco en este podcast. Yo creo que es importante también dar muchísimas visiones de la realidad, pero luego, pues eso, tienen que tener unas visiones que aporten algo, no que sean simplemente la cresta de una ola que no va a ningún lado. No, sí, no, al final yo creo que aquí esto también pasó en la época del 15M y de Twitter. Se vendía Twitter poco menos que como el asalto al Palacio de Invierno, como una cosa que iba a transformar. Luego han operado lógicas también de concentración, lógicas más clásicas, por así decirlo. Al final hay grandes emisores y mucha gente que replica su información, ¿no? Al final de esas se acaba un poco trasladando las lógicas más clásicas a nuevos formatos, ¿no? Y con esto me da mi sensación de que también va a acabar pasando un poco. Seguramente o sea, te venden como, no, el otro día Ibai hizo un discurso como diciendo
no os creáis este discurso de que aquí te pones a emitir y ya a ganar dinero, ¿no? Que también está bien que una persona tan central en ese nuevo mercado, en ese nuevo formato, ponga de relieve esto, ¿no? Porque en muchas formas te venden como, no, ahora no, es la nueva manera es hacerte Twitch y estar emitiendo aquí videojuegos y te harás rico y serás famoso. Antes era youtuber, ahora es esto, ahora es lo otro. Entonces, en esa un poco espiral va a suceder un poco lo mismo. Y también está, no bien, pero sí que por el camino yo lo que tengo dudas es que al final se lleve por delante a la gente que no aporta nada. Bueno, hay cosas lamentables, pero seguramente tampoco el que llegue grande sea una referencia. Lo hará mejor comunicativamente, pero igual pues continuará siendo la misma partida de videojuego de Tortilla Land o del videojuego que saquen en aquel momento, que tenga entretenido a la gente, con todo el respeto al entretenimiento, pero que más allá de eso van a quedar esos. Tampoco veo que sirva para ir un poco más allá del puro y duro entretenimiento. No, es verdad, tienes razón, lo que triunfa es eso, ¿no? Pero es que estamos ahora mismo en una sociedad de consumo tan rápido que lo decíamos antes, ¿no? O sea, ahora lo que pasa de 45 segundos, lo que no te deja colgar Twitter en un tweet no vale para nada, porque la gente no lo ve, o sea, la gente no lo ve, ¿no? Yo ayer, por casualidades de la vida, buscando una cosa en YouTube, me encontré el famoso programa de Sánchez Dragó y el milenarismo de Arrabal, que es el gran momento de la televisión española. Hay un vídeo de 8 minutos recopilatorio en YouTube que es brutal, ¿no? Bueno, eso veíamos nosotros en la tele. Claro. Eso veíamos nosotros en la tele y siendo muy pequeños, además, porque lo veíamos siendo muy pequeños, ¿no? O sea pero eso es impensable, o sea, ahora es impensable. Pero incluso los discursos de los políticos, ¿os habéis fijado? Sí. Cuando le preguntan a un político por cualquier cosa, lleva 3 ideas y las repite constantemente, porque sabe que eso es el corte del telediario, que va a ser el corte que van a subir a Twitter, y si es polémico y le da visitas, pues ya es la leche. Pues eso, lo de la sociedad se está trasladando también a la política, lo de la política sosegada, lo del debate. Al final no vale para nada. Cuando hay estas cosas que hacen de las preguntas al presidente los miércoles por la mañana en el Congreso, al final lo que trasciende de todo el debate que hay allí son el chascarrillo, las dos cosas graciosas, y es lo que acaba trascendiendo. Yo tengo esa sensación porque además nosotros que estamos en las redes sociales también nos creemos que las redes sociales es el mundo entero, y a lo mejor no es así, pero yo tengo esa sensación de que ahora lo que no son 20 segundos ya parece que nadie pierde el tiempo en verlo, en escucharlo, en analizarlo y en debatir sobre eso. No, es verdad, parece que vivamos en un mundo de titulares, en el que solo titulares, siguiente, y es un poco agobiante incluso, pero bueno, también son los tiempos que nos toca vivir, ¿no? Yo lo veo así, mucha gente que no tiene tiempo y que el que tiene lo utiliza en ver lo básico y ahí se queda. Por eso también es tan importante la labor del periodismo, vuelvo a lo del principio. Sí, pero mira, ahora me estoy acordando de la revista de Jotdown, por ejemplo, que cuando apareció, bueno, la revista que fue revista de papel que repartían con El País, y que es una web que hace entrevistas de, yo no sé, la cantidad de si tuviéramos que trasladar a un periódico de papel, la de páginas que saldrían con las entrevistas. Y no les va mal. Y hacen entrevistas muy interesantes y larguísimas. Y yo cuando empezaron dije, qué poco va a durar esto, porque no veo a nadie capaz de leer unas entrevistas tan largas. Pero oye, no les va mal, ¿no? Entonces, por eso digo que a lo mejor sí que hay esperanza, por otro lado. Bueno, vamos cerrando el bloque. Si os parece, una matización, Chema, el tuit no era mío, ¿eh? El tuit lo vimos por ahí. Bueno, David sabe dónde era. Sí, lo vimos por ahí, lo que pasa es que no he podido recuperar al autor, pido disculpas. ¿Tú crees, David, que nos absorberá el periodismo tradicional o qué? ¿Acabaremos en el diario de Teruel, en la comarca de redactores? Nosotros somos de precio barato, así que... con que salgan Patreon ya nos metemos. Efectivamente, con eso ya vamos suficiente.
Con esta oda al costumbrismo mediático que ha sido este último bloque, vamos al cierre del programa, que como ya sabréis, como fanses habituales, es tradición cerrar con unas recomendaciones culturales o literarias, comentando un poco por qué las recomendáis. Así que, bueno, pues empiezo por Chema, mismamente, por orden de presentación. Vale, yo como me habéis dicho que me preparara algo, no es que me esté acordando ahora mismo, yo voy a recomendar una película y un libro. La película es una película que curiosamente reví, porque ya la había visto hace mucho tiempo, este fin de semana, que es The Paper, que es una película con Michael Keaton y con Glenn Close y Robert Duvall, que es divertidísima, que es el funcionamiento de un periódico de Nueva York. Pasa un suceso, además un suceso racial, y es una película muy buena porque además refleja muy bien lo que son las redacciones o lo que eran las redacciones antiguas de papel. Me gustó volverla a ver y se la recomiendo a todo el mundo. Y luego voy a recomendar un libro de un señor que escribió este libro que a mí me encantó, que yo creo que no ha vuelto a publicar nada en España, que se llama Tom Rachman, que es un libro que se llama Los Imperfeccionistas y que habla, es muy curioso porque cada capítulo es una historia personal de un periodista que trabajan en un periódico internacional que tiene sede en Roma. Entonces, cuenta la historia de la secretaria de redacción, del periodista de sucesos, va contando las historias relacionadas con el periodismo, pero también con su vida personal, porque al final los periodistas, además de periodistas, somos personas, de los problemas de conciliar el periodismo con la vida normal, y es muy interesante. Los Imperfeccionistas a mí me gustó mucho y lo recomiendo. Muy bien. ¿Alicia? Yo voy a recomendar un libro que es archiconocido, pero que a mí me encanta, que es Los Asquerosos de Santiago Lorenzo, que me hace mucha gracia porque, bueno, pues utiliza una palabra que es un sustantivo que a mí me encantó, que son los mochufas, y que son un poco los típicos de ciudad que van al pueblo y que se piensan que todo aquello es suyo y que rompen, ¿no?, con la tranquilidad que se presupone en los pueblos. Y ofrece una visión que a mí me hace mucha gracia y es súper divertido, me gusta muchísimo y que merece la pena leerlo y descubrir qué son los mochufas en profundidad. Y luego voy a recomendar una serie que es Rompenieves, está en Netflix y que no tiene mucho que ver con el periodismo, pero sí que habla de algunos perfiles de personas que son invisibilizadas, tiene mucho que ver también con el cambio climático. Se desarrolla todo en un tren que no para de dar vueltas al mundo porque el mundo se ha congelado y solo lo que está en movimiento puede seguir viviendo. Y es como la vida dentro del tren, por clases, por estamentos, bastante interesante. A mí me pareció muy, muy chula también. Y nada, esas son mis recomendaciones. Oye, y una pregunta antes de terminar. ¿La canción de la cabecera de quién es? De Nizorra. De Nizorra. Teruel resiste. ¿El último disco? Vale. Sí, está en el último disco. Y salió antes en Ozaguer Chilo, que era pues, una recopilación que hace Nogara, la asociación, que da, del aragonés en Zaragoza, que hace el disco, da clases, hacen un poco de todo. Son el Jorge Puello de antes. Y salió ahí y luego la han metido en el disco último, creo. Vale, sí, es que yo voy a hacerme publicidad, como tengo un hilo en Twitter con canciones que hablan de Teruel, está Teruel resiste, los Nizorra, Teruel resiste, está en el hilo, o sea que ya me quedo más tranquilo. Pues está es que la he oído solo un momento cuando empezábamos y no lo he identificado, pero está en el hilo, así que me quedo tranquilo. Es esa. Y David, ¿recomiendas? Sí. ¿Tienes alguna recomendación? Sí, voy a hacer una recomendación, dos, que las llevo en paralelo ahora leyendo. Un libro que se llama Cuatro Futuros, de Peter Freyce, Ecología, Robótica, Trabajo y Lucha de Clases para después del capitalismo. Puede parecer muy tocho, pero el título, pero es muy ligero, muy breve y juega un poco con escenarios futuros en torno a estos problemas, ¿no? A la ecología, la digitalización, la robotización, el tema del trabajo, etcétera. Y luego, otro más histórico, si se le quiere decir, Miguel Martínez, que es Comuneros, el rayo y la semilla, que este año se cumplen 500 años desde la revolución de los comuneros, y desde aquí aprovechamos para, Miguel Martínez, que no creo que nos escuche, se quiere venir aquí al programa a hablar de este interesante libro y de la revolución de los comuneros, pues la celebramos con ellos. Y ya está. De Rompenieves que comentaba Alicia, creo que es del director
o sea, hizo una película, Bong Joon-ho, que es el que se llevó el Oscar de Parásitos, ¿no? El Sí, director pero esa es la serie, ¿eh? Es una serie que tiene varias temporadas. Hay una película con el mismo nombre y no la he visto. Sí, la película es de este, sí, eso comentaba. Bueno, pues muchas gracias, Chema, Alicia, David, por venir a este Pillando Capazo de Radio Monotes. Esperamos que lo hayáis pasado bien, que hayáis estado a gusto. Sí, Sí. confirmamos. Yo la verdad es que no, pero bueno. Nos podéis Ya. invitar cuando queráis. Bueno, pues repetimos, ¿eh? Cuando falla algún Pues- invitado, nos podéis invitar. Vale. Eso, os rellenamos el hueco sin problema. Ya Lo habéis visto tendremos. que rollo tenemos todo lo que queráis, o sea que por eso no hay Hombre, problema, por rellenar. Nosotros encantados, así que os tomaremos la palabra. Ya se lo dijimos a Alicia la última vez que vino, que Ya también se ofreció, le dijimos, te tomaremos la palabra, y aquí está repitiendo. Así que no os penséis que lo habéis dicho por quedar bien solamente, que se materializará en algo. Y recuerden a nuestros oyentes que nos pueden escuchar en iVoox, Spotify y YouTube, y que ahora se pueden hacer monotes en Patreon, donde, aparte de darnos unas monedillas para sostener esto, podrán acceder a contenido en exclusiva, adelantos de programas, merchandising exclusivo, fiestas monoteras y muchísimas cositas más. Y con esto nos despedimos hoy, desde Radio Monotes, el podcast de política turolense que nadie se atrevía a hacer. Nos vemos la semana que viene. A plantar fuerte. Solo soy un alma en pena que se enfada y que se quema. No puedo cambiar las cosas y esa es mi condena. Sin cadenas a la vista, con el corazón de arena. Solo es un montón de polvo que el viento siempre se lleva. No sé cuál es mi sitio, mi casa parece ajena. No hagas caso, me repito, esta mierda es pasajera. Miro las fotos, recuerdo distorsionada cuando era niña y caminaba de las faldas de la mama. Qué tiempo tan feliz, qué tiempo tan feliz. Quien pudiera volver allí, volver allí, volver allí, volver allí. Ah.